Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 24 de ¿qué hubiera pasado si Naruto era la reencarnación de Indra y Asura y decide conquistar el mundo shinobi? Si antes de empezar, le mando un saludo a Felix Remix y a Jonathan Flores. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 24. Con una abrupta interrupción del combate amistoso entre sus dos talentosos genins, Gui exclamó rápidamente: ¡Basta! Neji sale victorioso una vez más. Neji, con una sonrisa de superioridad, no pudo evitar burlarse del previsible resultado, dejando a su compañero de entrenamiento, Lee, tendido en el suelo, con numerosos moretones y un hilillo de sangre escapándole de la nariz. Mientras Lee jadeaba, respirando pesada y trabajosamente, apretó los dientes con una mezcla de frustración y furia, incapaz de ocultar su ira ardiente por otra derrota. Mientras gotas de sudor corrían por el rostro enrojecido de Lee, testimonio de su tremendo esfuerzo físico, no pudo evitar sentir una oleada de agotamiento que amenazaba con engullir su cuerpo exhausto. Sin embargo, fue la abrumadora sensación de humillación la que lo atravesó profundamente. Lee había estado tan seguro, tan convencido, de que esta vez saldría victorioso de su larga rivalidad con Neji, demostrándole finalmente a él y al mundo que la determinación pura y el esfuerzo incansable podían triunfar sobre el talento innato. Por desgracia, la amarga realidad se desplegó ante sus ojos una vez más, mientras se encontraba tendido en el suelo implacable, derrotado y destrozado, mientras Neji se mantenía erguido, aparentemente intacto tras la agotadora batalla que acababan de librar. Con un aire de desdén flotando en el ambiente, Neji dirigió su penetrante mirada hacia Rock Lee, con una potente mezcla de burla y superioridad en sus ojos. Era como si Neji considerara a Rock Lee solo una mota insignificante bajo su alta estatura. ¿Por qué te molestas con esto? ¿Sabes que no puedes ganar? ¿El destino me ha decidido como el ganador? La voz de Neji destilaba condescendencia al preguntar, con un tono impregnado de cruel certeza. Sus ojos permanecieron fijos en Rock Lee, quien, desafiante, levantó la cabeza en respuesta, con una furia contenida ardiendo ferozmente en su mirada decidida. La voz de Lee destilaba desprecio al repetir las palabras de Neji, enfatizando la ironía con una mueca maliciosa que bailaba en sus labios. Ah, el destino, dijo arrastrando las palabras, con una mezcla de desafío y determinación en sus ojos. El destino no existe, mi vida sería muy triste si simplemente decidiera rendirme y no hacer nada, porque si algo sucede, es el destino quien lo vio así. Lentamente, como un fénix que resurge de sus cenizas, Lee se incorporó. Sus piernas temblaban por el esfuerzo, pero su espíritu firme. En ese fugaz instante, una chispa de ira brilló en los ojos de Neji, testimonio del choque de sus filosofías opuestas. Pero tan rápido como apareció, la furia se desvaneció, dejando la mirada de Neji tranquila y serena, como velada por una impenetrable fachada de tranquilidad. Lee, con la voz llena de una determinación inquebrantable, reflexionó sobre el papel crucial que desafiar al destino había desempeñado en la forja de su destino. El camino para convertirse en genin, el rango más bajo en el mundo shinobi, no había sido nada fácil. Cada maestro que conoció en el camino había compartido el mismo sentimiento desalentador, instándolo a abandonar sus sueños. Sin embargo, él se mantuvo firme en su compromiso inquebrantable. Contra todo pronóstico, Lee se mantuvo de pie con orgullo, con los ojos encendidos por un espíritu indomable, mientras proclamaba: si hubiera permitido que el destino controlara mi vida, nunca me habría convertido en genin. Ahora, soy genin porque no me rendí. Sí. Eres un genin, asintió Neji, para sorpresa de Lee. Pero eres terrible, Lee. ¿Cuántas veces has necesitado que Gui-sensei o yo te salváramos de un genjutsu? Te consideras un genin, pero no lo eres. Basta con un simple genjutsu y estás fuera de combate. Por eso confías tanto en los contrasellos genjutsu, añadió Neji con una mueca de desprecio, como si le estuviera enseñando a caminar a un niño pequeño. Todo shinobi tiene un punto débil, Neji, replicó Lee rápidamente, defendiéndose. Sabía que era pésimo con el genjutsu. Eran su punto más débil, por eso Tenten siempre le hacía un sello. Lamentablemente, el sello que hacía era de nivel 1. Solo podía bloquear genjutsus de rango D y C, y por encima de ese nivel, el sello se saturaba y se consumía. Con un dejo de fastidio en la voz, Neji intervino rápidamente. Sí, pero tienes muchos puntos débiles, Lee. No pudo evitar sentir cierta frustración ante la necesidad de explicarle conceptos aparentemente básicos a alguien que legalmente era considerado adulto.
Pensar que tu vida entera está controlada por algo que escapa a tu control es una forma muy triste de ver la vida, afirmó Lee, con su voz resonando en el aire, pero pareció que sus palabras hicieron que Neji lo fulminara con la mirada. Con un destello de irritación en su rostro, Neji fijó la penetrante mirada de su Byakugan en Lee, visiblemente perturbado por su audacia. Sintiendo la tensión inminente, Lee se preparó instintivamente, preparándose para un asalto inminente. Sin embargo, justo cuando los músculos de Neji se contraían, listos para atacar, una repentina aparición se formó detrás de él. Gui. Como un espectro que emergiera de las sombras, Gui se materializó con fluidez, apoyando suavemente la mano sobre el hombro de Neji, disipando la creciente confrontación con un gesto inesperado. Neji, la pelea ha terminado, dijo Gui, con una voz desprovista de la habitual alegría que solía vibrar en el aire al interactuar con su equipo Genin. En cambio, sus palabras tenían el peso de una orden, lo que hizo que Neji sintiera la tentación de ignorarlo por un momento. Sin embargo, antes de que la rebelión se apoderara de él, la mirada de Neji recuperó su calma y serenidad habituales. Con un gesto deliberado, desactivó su Byakugan, dirigiendo su mirada hacia su compañero, Lee, con una expresión casi de disculpa que reconocía en silencio la intensidad de su reciente enfrentamiento. Tienes razón, Sensei. La pelea ha terminado, y todos aquí saben quién es el ganador. Con un gesto de complicidad y un brillo travieso en los ojos, Neji reconoció de todo corazón la sabiduría de su estimado sensei. Neji no pudo evitar esbozar una pequeña sonrisa pícara, disfrutando de la satisfacción de una victoria reñida. El ambiente crepitaba con una tensión palpable mientras Lee, consumido por una furia feroz, apretaba los dientes en una desesperada muestra de frustración. Consciente de la tormenta que se avecinaba en el interior de su rival, Neji disfrutaba de la emocionante perspectiva de otro enfrentamiento. Sin embargo, justo cuando Lee parecía dispuesto a desatar su furia contenida, una sola mirada de la mirada inquebrantable de su mentor, Gui, exigió obediencia y detuvo al apasionado guerrero, extinguiendo las llamas del conflicto. Lee se quedó allí, con el corazón encogido, mientras observaba impotente cómo Neji se alejaba gradualmente en la distancia. La constatación de que la partida de Tenten había acompañado rápidamente a la de Neji solo añadió sal a la herida, intensificando el agridulce sabor de la derrota que flotaba en el aire. La frustración corría por las venas de Lee como un río embravecido, encendiendo un fuego incontrolable en su interior. Con cada pisada, la tierra temblaba bajo su furia, haciendo que briznas de hierba verde vibrante danzaran y se arremolinaran en las violentas ráfagas de su férrea determinación. A pesar de haber entregado todo su ser a la incansable búsqueda de la victoria, parecía que Neji poseía una asombrosa habilidad para superar sin esfuerzo cualquier desafío que se interpusiera en su camino, dejando a Lee anhelando perpetuamente el dulce sabor del triunfo que siempre parecía eludir. Mientras las gotas de sudor resbalaban por la frente de Lee, podía oír la relajante cadencia de la voz de su sensei resonando tras él, atravesando la intensidad del campo de entrenamiento. ¿Te rindes? La pregunta flotó hacia él como una suave brisa, avivando su determinación. Con un movimiento rápido, impulsado por la adrenalina, Lee giró sobre sus talones, elevando la mirada para encontrarse con la mirada firme de su sensei. Había un destello de desafío en sus ojos, un fuego que ardía en lo más profundo de su ser. Con una mezcla de incredulidad y orgullo herido, Lee negó vigorosamente con la cabeza. Su expresión era una mezcla de determinación y ofensa. ¿Cómo podía su sensei siquiera concebir la idea de que se rendiría, de que abandonaría la incansable búsqueda de sus sueños? El mero pensamiento le infundió una oleada de determinación, fortaleciendo su resolución. Un tono solemne resonó en la voz de Gui, atravesando la atmósfera cargada como la espada de un samurái. Bien, pero sabes que el Byakugan le da a Neji una ventaja que tú jamás podrás tener. La palabra quedó suspendida en el aire, cargada de expectativas y desafíos tácitos. Los labios de Lee se apretaron en una fina línea, una silenciosa afirmación de su compromiso inquebrantable, una promesa de superar cualquier obstáculo que se le presentara. Con un aire de escepticismo y un dejo de orgullo herido, Lee dirigió su pregunta a su venerado sensei, buscando respuestas con la mirada. ¿Estás diciendo que debería rendirme? Su voz contenía una sutil acusación, como si desafiara los cimientos de su entrenamiento. Sin embargo, bajo su fachada herida, persistía un atisbo de vulnerabilidad, un destello de dolor en su tono que delataba sus verdaderas emociones. Una sonrisa cálida y alentadora se dibujó en los labios de Gui al cruzar la mirada con Lee. Sus ojos irradiaban una fe inquebrantable. ¿Qué clase de sensei sería?
reflexionó en voz alta, con una voz rebosante de confianza, si alguna vez dijera rendirme a mis devotos genins. Las comisuras de sus labios se estiraron en una de sus famosas sonrisas amplias, mostrando una dentadura blanca como la perla que parecía brillar con resiliencia y determinación, reflejo del espíritu que inculcaba en sus alumnos. ¿Qué debo hacer para contrarrestar el Byakugan de Neji? Con una mirada decidida, Lee se irguió, con los músculos tensos ante el dolor que lo envolvía como si cada hueso se hubiera destrozado. Su mente revoloteaba con posibilidades estratégicas. Ignorando el dolor punzante que amenazaba con paralizarlo, la determinación ardiente de Lee impulsó su determinación de encontrar una contramedida. Gui comenzó su consejo con un deje de reticencia en la voz, una mezcla de sabiduría y cautela. Normalmente, te diría que simplemente entrenaras, hizo una pausa, con la mirada fija en el rostro decidido de Lee, pero seré sincero, superar a Neji podría llevarte años, o incluso una década, Lee. Mientras las palabras de Gui flotaban en el aire, cargadas con el peso de una ardua batalla, un destello de determinación se encendió en los ojos de Lee. Se negó a dejar que la duda se apoderara de su corazón. Si su venerado sensei, quien lo había guiado a través de innumerables pruebas, consideraba necesario que soportara otra década de riguroso entrenamiento para superar a Neji, que así fuera. Pero sé algo que puede darte un impulso, algo que ni siquiera Neji tiene, prometió Gui, poniendo su mano sobre el hombro de Lee. Las palabras que Lee acababa de escuchar lo hicieron mirar a Gui con más determinación que nunca. En realidad, sí, se llama, mientras Lee se sumergía en la anticipación de la inminente batalla, su mente se centraba en las 8 puertas, una técnica formidable que prometía la victoria. Desesperado por escapar del torbellino de dudas e incertidumbres que lo atormentaba, encontró consuelo en la atmósfera electrizante del estadio, que resonaba con una sinfonía de vítores entusiastas y una emoción palpable. Situado en el corazón de la arena, Lee se yergue con una determinación inquebrantable, con la mirada fija en Neji. Era como si Neji tuviera una confianza inquebrantable en sus habilidades, ignorando el inminente enfrentamiento que les aguardaba a él y a Lee. Con una sonrisa de confianza en sus labios, Lee adoptó una postura de combate firme, con los ojos brillando con una mezcla de determinación y anticipación. Prepárate, declaró, con la voz resonando con los ecos de toda una vida de anticipación. El aire crepitó de energía cuando cruzó miradas con Neji, quien no pudo evitar burlarse, con un toque de diversión en su mirada, mientras negaba con la cabeza con cierta incredulidad. Espero que estés listo, porque he estado esperando este momento toda mi vida. El destino ya me ha declarado vencedor, ¿por qué debería estar listo? Preguntó Neji con una mueca de desprecio. Su mirada penetrante se desvió momentáneamente hacia la esquina del estadio donde se encontraban los contendientes restantes, cuyos rostros eran un mosaico de determinación y ansiedad. Entre ellos, sus ojos se fijaron en Hinata, cuya presencia despertó una oleada turbulenta de emociones en el corazón de Neji. No podía comprender cómo alguien tan frágil como ella había desafiado las probabilidades y llegado a las rondas finales de los prestigiosos exámenes Chunin, una idea que lo desconcertaba y le llenaba de resentimiento. Pero pensó que probablemente se humillaría cuando llegara su turno. Neji sabía bien que Hinata había tenido suerte de llegar tan lejos, pero hoy, su suerte se acabaría. ¿Sabes, Neji? Nunca he visto a alguien tan ingenuo como tú. Para ser considerado un genio, te encanta decir tonterías. Las palabras fluyeron sin esfuerzo de los labios de Lee. Las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa divertida, amplificando el efecto de su comentario burlón, sobre todo cuando Neji, en respuesta, se burló con un desafío bondadoso. Pero te conozco lo suficiente como para saber que no se puede cambiar de opinión con palabras. No, mi única opción es demostrártelo con mis patadas y puños, proclamó Lee. La mirada de todo el estadio se fijó en él, con los ojos llenos de anticipación y admiración. El corazón de Lee se llenó de nervios y emoción. Cada músculo de su cuerpo se tensó como un resorte tenso, listo para desatar una explosión de poder y resiliencia. Esta sería la oportunidad perfecta para derrotar a Neji y demostrarle que el trabajo duro puede vencer al talento natural. Desde una posición estratégica, Gui se encontraba entre la ilustre asamblea de Jonin procedentes de diversas aldeas. Enfrascados en animadas conversaciones, intercambiaban ideas y perspectivas. Mientras tanto, Asuma, con los ojos encendidos de entusiasmo, mantenía una animada conversación con Dagui, un Jonin procedente de la aldea de Kumo. Gui supuso que su conversación giraba en torno a un tema trivial, una apuesta amistosa sobre el resultado de los exámenes Chunin.
Apostar en estas pruebas trascendentales se había convertido en una tradición icónica, casi un deporte amado, abrazado por muchos que consideraban los exámenes una emocionante demostración de habilidad y talento. Así, el acto de apostar se había convertido en parte integral de este apasionante deporte. Gui permaneció inmóvil, ajeno a la cacofonía de voces que lo envolvía. Ni siquiera Kakashi, apoyado con indiferencia contra una robusta columna, logró captar su atención. Ante los ojos de Gui, el famoso libro naranja de Kakashi lo llamaba. Sin embargo, era evidente que la atención de su camarada estaba innegablemente fija en la intensa batalla que estaba a punto de desatarse ante ellos. Con un sutil engaño, Kakashi disimuló hábilmente su absorto interés, fingiendo estar absorto en las páginas de su libro, una farsa magistral que Gui descifró con destreza. Mientras Gui se encontraba entre sus compañeros Jonin, un deseo ardiente de conversar con ellos ardía en su corazón. Sin embargo, su atención estaba completamente cautivada por la intensa batalla que se avecinaba, un enfrentamiento entre Neji y Rock Lee. Siendo su mentor, Gui comprendía a la perfección sus más profundas aspiraciones, todos sus anhelos y ambiciones. Con la mirada fija en Lee, una oleada de anticipación lo invadió, pues era consciente de que su alumno aún no había desatado su legendaria técnica definitiva contra ningún oponente. Gui se encontraba en una situación precaria. En el fondo, anhelaba pronunciar las palabras que les aseguraran su absoluta objetividad. Deseaba desesperadamente convencerse de que los admiraba a todos por igual. Sin embargo, una oleada de honestidad lo invadió, revelando una verdad innegable. Le importaba cuánto el resultado de esta competición. A pesar de sus esfuerzos por reprimir su favoritismo, Gui sabía que si alegaba indiferencia, sería una mentira flagrante. Su corazón susurraba en silencio su deseo, deseando en secreto que Lee saliera victorioso, aunque ambos contendientes residieran bajo su tutela. No solo para demostrarle a Neji que el trabajo duro es más importante que el talento natural, sino para demostrárselo al mundo entero. Por eso, Gui se aseguró de que Lee supiera cómo abrir 6 de sus 8 puertas. Gui sabía que Neji era rápido, pero con 4 puertas, Lee sería suficiente para dominarlo fácilmente y ganar la pelea. Mientras Gui permanecía de pie junto a la barandilla de hierro, con la mirada fija en la bulliciosa arena que había abajo, de repente oyó una voz familiar que lo llamaba desde atrás. Gui, era Kakashi. Intrigado, Gui se recostó, con los músculos tensos, y giró la cabeza ligeramente para ver el rostro de Kakashi. Con una mezcla de curiosidad y anticipación, Gui sostuvo la mirada de Kakashi, esperando sus palabras. Sí, Kakashi. Sé cómo te sientes. Naruto y Sasuke lucharán, y mentiría si dijera que no me importa quién gane. En ese fugaz instante, sus miradas se cruzaron en una conversación silenciosa. La sinceridad en su voz era evidente, a pesar de su tono bajo, pues cada sílaba llegaba a los oídos de Gui con la mayor claridad. En respuesta, Gui simplemente asintió, un gesto lleno de comprensión y camaradería tácitas. Al volver la mirada a la arena, la anticipación de Gui se intensificó. Su corazón latía con fuerza al unísono con la emoción colectiva de la multitud. El aire crepitaba con una tensión palpable mientras esperaba, con los ojos encendidos de determinación, el comienzo de la batalla. Con los brazos bien abiertos y un bostezo prolongado escapando de sus labios, Shikamaru no pudo evitar plantear una pregunta que invitaba a la reflexión a sus compañeros, con un brillo travieso en los ojos. ¿Quién creen que ganará? Mientras los genins de Kumo y Konoha forjaban un vínculo, hombro con hombro en una muestra de camaradería y respeto mutuo, parecía como si se conocieran de toda la vida. Sin embargo, en medio de esta escena armoniosa, el equipo de Suna decidió mantener una distancia cautelosa de sus homólogos, dejando a los espectadores reflexionando sobre los motivos crípticos detrás de su aislamiento deliberado. Sin dudarlo un instante, la voz de Naruto resonó en el aire, rompiendo el silencio como un trueno repentino. Lee, pronunció, con una respuesta rápida y segura que captó la atención de todos los presentes. Las miradas se dirigieron hacia él, con la curiosidad reflejada en sus rostros, pero Yujito y Hinata parecían los más intrigados, fijándose en él un instante más. Sintiendo la gravedad de la situación, Hinata dio un paso al frente. Su semblante era una cautivadora mezcla de determinación e incertidumbre, como si estuviera atrapada en medio de una feroz lucha interna. Naruto-kun, balbuceó Hinata, con la voz llena de nerviosismo y determinación, mi primo es fuerte. Sé que Rock Lee es fuerte, pero estoy segura de que Neji ganará esta pelea. La lealtad de Hinata hacia Neji era inquebrantable a pesar de sus ocasionales diferencias y desacuerdos.
Tenía un profundo deseo de verlo triunfar, creía en su potencial y se negaba a aceptar nada menos que su glorioso éxito. Estoy de acuerdo con Hinata. Rogue Lee es rápido, pero Neji es más rápido que él, añadió Shino, apoyando lo que dijo Hinata. Shino no estaba seguro, pero desconocía la fuerza de Rogue Lee y había visto lo rápido que podía ser Neji. Normalmente estaría de acuerdo contigo, Shino. Neji tiene el Byakugan después de todo, pero Rogue Lee tiene algo que lo dejará completamente inútil. Habló Naruto, ganándose la atención de todos los que lo oían, especialmente del equipo Kumo. ¿Qué es eso exactamente?, preguntó Mabui, intrigado. Samuya sintió, deseando saber qué podría inutilizar el Byakugan. Velocidad, y las 8 puertas te darán suficiente velocidad. En medio de la expectación, Genma, situado entre Neji y Rogue Lee, planteó una pregunta que quedó suspendida en el aire. ¿Están listos? Sus miradas se cruzaron, reflejando la determinación que se reflejaba en sus rostros al intercambiar miradas. Y sin dudarlo un instante, sus voces se fundieron al unísono, rebosantes de una resolución inquebrantable. ¿Sí? Con un autoritario grito de Aramken, que resonó por toda la arena, Genma se impulsó hacia atrás con asombrosa agilidad, anticipando el inminente choque. Como impulsado por una ráfaga de viento, Lee se abalanzó hacia adelante en una deslumbrante exhibición de velocidad, desdibujándose al acortar rápidamente la distancia entre él y Neji. Neji, famoso por su excepcional percepción, observó con atención la llegada de Lee e instintivamente saltó hacia atrás, esquivando por poco la patada ultra rápida dirigida directamente a su barbilla. Neji se lanzó contra su oponente con la velocidad del rayo, con los ojos brillando de determinación. Con un movimiento rápido y calculado, apuntó a la esencia misma de la fuerza de su adversario, sus órganos internos. Normalmente, Neji se habría centrado en desactivar los puntos de chakra de su oponente, interrumpiendo el flujo de energía y dejándolo indefenso. Sin embargo, con su singular estilo de lucha, sabía que Lee carecía de la capacidad de aprovechar el chakra para el ninjutsu. Al darse cuenta de esto, Neji abandonó su estrategia habitual y optó por un enfoque directo e infligir daño directamente a los órganos vitales de su oponente. La intención era clara: poner fin al combate rápidamente, sin dejar margen para la vacilación ni la negociación. Con agilidad, Lee evadió hábilmente el rapidísimo golpe de palma de Neji con un paso lateral preciso, moviéndose como una hoja al viento. Con reflejos y determinación inigualables, Lee respondió con una patada rapidísima dirigida directamente a Neji. Sin embargo, Neji, demostrando su propia destreza, evadió rápidamente el ataque agachándose con suavidad, esquivando por poco la peligrosa trayectoria del golpe de Lee. A medida que transcurrían los momentos y la intensidad del combate aumentaba, una determinación inquebrantable llenó el aire entre los dos combatientes. A pesar del dolor punzante que repentinamente le invadió los pulmones, Lee siguió adelante con una determinación inquebrantable, como si una fuerza maligna le hubiera clavado una espada en el pecho. La sangre goteaba de su boca, testimonio de la gravedad de sus heridas, pero se negó a sucumbir a la agonía que amenazaba con abrumarlo. Reuniendo sus últimas fuerzas, Lee desafió el dolor que lo recorría y se impulsó rápidamente lejos de Neji. Saltó con gracia por el aire. Su desesperado intento por distanciarse de ellos estaba impulsado por la imperiosa necesidad de recuperar la compostura y trazar una estrategia para contrarrestar el implacable ataque de Neji. Sin embargo, como impulsado por una determinación inquebrantable por alzarse con la victoria, Neji exhibió una tenacidad inquebrantable, negándose a concederle a Lee un respiro. Con una férrea determinación ardiendo en sus ojos, Neji avanzó con ímpetu, acortando la distancia con pasos rápidos, cada movimiento calculado y preciso. Su inquebrantable persecución marcaba la incesante búsqueda del triunfo, buscando aprovechar cualquier oportunidad y asestar otro golpe devastador sobre la vulnerable figura de Lee. Con reflejos fulgurantes, Lee esquivó hábilmente cada uno de los implacables golpes que Neji le lanzaba, esquivando y zigzagueando con fluidez. El aire crepitaba con intensidad a medida que los movimientos de Lee se volvían más intrincados y precisos con cada esquiva, sus músculos tensándose como resortes, listos para liberar su energía contenida. Intuyendo el momento oportuno, Lee se impulsó en el aire, desafiando la gravedad mientras ascendía. Al llegar al punto más alto de su salto, una feroz determinación brilló en sus ojos, un fuego que impulsó su siguiente movimiento. Con un estallido de fuerza bruta, Lee desató una patada devastadora dirigida directamente al rostro de Neji.
Neji, sorprendido por la audacia del ataque de Lee, levantó los brazos instintivamente para desviar el golpe, pero sus defensas resultaron insuficientes ante la fuerza del golpe. Como un rayo, la segunda patada impactó en la mejilla izquierda de Neji, impulsándolo por los aires con una fuerza imparable. El mundo contuvo la respiración por un instante, mientras el cuerpo de Neji trazaba un arco en el cielo, una figura fugaz contra el fondo de un crepúsculo índigo. La gravedad recuperó su dominio sobre Neji, y este cayó con un estruendo estrepitoso. El impacto reverberó en la tierra bajo sus pies. Mientras Lee descendía con gracia del aire, con el corazón latiendo con fuerza de anticipación, se preparó para cargar contra Neji. Sin embargo, justo cuando la férrea determinación se encendía en su interior, un adversario inesperado emergió, atacándolo desde las sombras. Con una sacudida agonizante, un dolor punzante le recorrió la espinilla izquierda, dejándolo desorientado y vulnerable. Su cuerpo se tambaleaba precariamente, amenazando con desplomarse sobre la tierra implacable. El dolor, agudo como el filo de una daga, corría por sus venas, atormentándolo sin medida. En un vano intento por contener su creciente ira, Lee apretó los dientes, sin que su furiosa determinación se apaciguara, pero su pierna, antes ágil, quedó prácticamente inutilizada, obstaculizando todos sus movimientos. ¿Cuándo pasó eso?, se preguntó Lee al recordar de repente que Neji le había dado un golpe en la pierna antes de que Lee le pateara la cara, lo que le provocó una grave lesión en la espinilla. Mientras Lee se armaba de valor para avanzar, con toda la determinación de su cuerpo, sintió una punzada de agonía que le recorrió la pierna, haciéndole estremecer de dolor. Apretando los dientes con fuerza, luchó contra la incomodidad, negándose a permitir que le impidiera avanzar. Mientras tanto, Neji, que momentos antes yacía en el suelo, se puso lentamente de pie. Su rostro delataba la evidencia de un encuentro brutal. Tenía la nariz visiblemente rota, la sangre le corría por el rostro, creando un torrente carmesí. Sin embargo, parecía imperturbable ante la herida. De hecho, una sonrisa pícara de triunfo se dibujó gradualmente en las comisuras de los labios de Neji, insinuando la satisfacción que le proporcionaba su intenso enfrentamiento. Se acabó, declaró Neji triunfalmente, con una sonrisa pícara en los labios, mientras se preparaba para asestar el golpe final en la feroz batalla. Impulsado por una determinación inquebrantable, Lee se subió rápidamente los bajos de los pantalones, dejando al descubierto unas pesas ocultas que habían estado restringiendo sus movimientos en secreto todo el tiempo. Un repentino jadeo de asombro escapó de los labios de los espectadores, con los ojos abiertos de par en par, intrigados y expectantes. La voz resuelta de Lee atravesó el aire, rompiendo el silencio. Todavía no. Con una determinación inquebrantable grabada en su rostro. En ese preciso instante, una profunda transformación se produjo en el ser de Lee. Al liberarse el último peso de sus piernas, Lee experimentó una sensación estimulante. Fue como si las ataduras de la gravedad se hubieran deshecho, liberándolo de las cargas que lo oprimieron. Una oleada de renovada ligereza recorrió sus venas, encendiendo una chispa de renovada confianza en su interior. En ese fugaz instante, Lee sintió una indescriptible oleada de liberación, como si su cuerpo se hubiera transformado en un recipiente capaz de desafiar las leyes de la naturaleza. En una exhibición de asombrosa agilidad y fuerza, Lee lanzó rápidamente sus formidables pesas con precisión experta, lanzándolas a los extremos opuestos de la extensa arena. En cuanto las masas metálicas hicieron contacto con la superficie terrestre, un espectáculo imponente se desplegó ante los ojos de los espectadores. La fuerza del impacto hizo que el suelo se astillara y fracturara, generando nubes de polvo y columnas de humo que danzaban en el aire como si una entidad inmensa y pesada hubiera descendido con fuerza sobre la escena. Incluso Neji, conocido por su serena compostura, no pudo evitar quedar atónito ante la asombrosa demostración de poder. Aunque conocía el uso constante de pesas por parte de Lee en su rutina de entrenamiento, nunca imaginó que poseerían una masa y un peso tan asombrosos. De repente, un silencio sepulcral se apoderó de la multitud al contemplar el espectáculo. Exclamaciones de asombro se escaparon de sus labios al comprender la inmensa carga que Lee soportaba. ¿Puedes con esto, Lee? En medio de la atmósfera electrizante, Gui susurró palabras de aliento. Su voz, apenas audible entre el mar de voces, transmitía una profunda fe en las habilidades de Lee. Gui sabía que este era su momento, su oportunidad de demostrar su valía contra el formidable Neji y alzarse con la victoria. Con la mirada fija en su oponente, Lee irradiaba una confianza renovada. Sus músculos se tensaron, listos para desplegar su velocidad y agilidad inigualables.
La tensión en el aire era palpable mientras la multitud se preparaba para el choque de dos ninjas como ellos. Las palabras de Lee, desbordantes de determinación, rompieron el silencio, desafiando a Neji a seguir el ritmo de sus movimientos ultra rápidos. Ahora, Neji. Veamos si puedes seguir mi ritmo. Todas las miradas estaban puestas en Lee. Los espectadores podían sentir la adrenalina corriendo por sus venas, sus corazones latiendo al ritmo de la energía palpitante de la arena. ¿Puedes con esto, Lee? En medio de la atmósfera electrizante, Gui susurró palabras de aliento. Su voz, apenas audible entre el mar de voces, transmitía una profunda fe en las habilidades de Lee. Gui sabía que este era su momento, su oportunidad de demostrar su valía contra el formidable Neji y alzarse con la victoria. Con la mirada fija en su oponente, Lee irradiaba una confianza renovada. Sus músculos se tensaron, listos para desplegar su velocidad y agilidad inigualables. La tensión en el aire era palpable mientras la multitud se preparaba para el choque de dos ninjas como ellos. Las palabras de Lee, desbordantes de determinación, rompieron el silencio, desafiando a Neji a seguir el ritmo de sus movimientos ultra rápidos. Ahora, Neji. Veamos si puedes seguir mi ritmo. Todas las miradas estaban puestas en Lee. Los espectadores podían sentir la adrenalina corriendo por sus venas, sus corazones latiendo al ritmo de la energía palpitante de la arena. Neji apretó los dientes con fuerza, preparándose para el veloz y formidable ataque de Lee, plenamente consciente de la inmensa fuerza y agilidad de su oponente. Por otro lado, Lee se plantó firmemente en el suelo, canalizando toda su energía en un único y poderoso pisotón que hizo que la tierra bajo sus pies se rompiera como intrincadas telarañas, testimonio de la fuerza que estaba a punto de desatar. Con una oleada de adrenalina corriendo por sus venas, Lee se impulsó hacia adelante a la velocidad del rayo, dejando a Neji momentáneamente atónito, luchando por seguir el ritmo de la repentina desaparición de su rival. Sin embargo, en medio de la intensidad de la batalla, la aguda mirada de Neji captó un fugaz movimiento por el rabillo del ojo, indicando que Lee estaba cerca. Siempre alerta y rápido en sus movimientos, Neji giró instintivamente la cabeza hacia la izquierda con una precisión impecable, dándose cuenta justo a tiempo de que un puño se dirigía hacia su rostro. Reaccionando con rapidez, levantó ambas manos, formando un escudo defensivo contra el golpe. Sin embargo, con una agilidad asombrosa, el puño de Lee desapareció de la vista de Neji, dejándolo momentáneamente perplejo. Con la mayor urgencia, la mirada de Neji se dirigió hacia atrás, solo para fijarse en la figura de Lee, que reapareció de la nada. En una fracción de segundo, el puño de Lee impactó contra el hombro vulnerable de Neji, provocando un dolor insoportable que recorrió su cuerpo y lo hizo estremecer de dolor. La intensidad del ardor era casi insoportable, pero Neji, decidido e inquebrantable, decidió reprimir la punzante incomodidad, negándose a permitir que obstaculizara su resolución. Impulsado por pura fuerza de voluntad, lanzó un ataque de represalia contra Lee, pero antes de que su ataque pudiera conectar, Lee se desvaneció magistralmente una vez más. Su velocidad y su naturaleza escurridiza resultaron ser desafíos importantes para Neji. Usando su extraordinaria habilidad Byakugan, Neji rápidamente giró la mirada hacia su derecha, permitiéndole vislumbrar parcialmente los sutiles movimientos de su oponente. Sin embargo, su ansiosa anticipación se topó con una escena desalentadora. Una nube de polvo surgió en el aire, obstruyendo su visión. A pesar del frenesí que se desplegaba en su campo de visión, los ojos entrenados de Neji no lograron captar la escurridiza figura. Justo cuando la frustración comenzaba a apoderarse de él, Lee, aparentemente materializado de la nada, apareció repentinamente justo delante de Neji, tomándolo por sorpresa. Neji, con determinación, movió instintivamente los brazos para protegerse el pecho cuando el puñetazo de su oponente impactó en su brazo. El impacto lo lanzó por los aires, dejando marcas de un moretón en su brazo. A pesar del dolor que normalmente habría acompañado a una lesión así, Neji se sintió extrañamente desconectado de la sensación física mientras la adrenalina le recorría el cuerpo. Al girar su cuerpo en el aire, Lee se materializó ante él, con la pierna preparada para golpear el vulnerable pecho de Neji. Reaccionando al instante, Neji se protegió de nuevo, usando sus brazos como barrera entre el potente golpe y sus órganos vitales. Es rápido, pero predecible, pensó Neji apretando los dientes. Su frustración se hizo palpable al apretar los dientes y reconocer mentalmente que, efectivamente, la velocidad de Lee era excepcional, convirtiéndolo en una fuerza innegable a tener en cuenta. La situación en la que se encontraba Neji fue una revelación humillante, mientras luchaba por aceptar que estaba lidiando con la previsibilidad de su adversario.
En un momento de intensa lucha, el cuerpo de Neji chocó contra la tierra, sacudiéndole las piernas y lanzando una nube de polvo que se dispersó en todas direcciones. Mientras tanto, a una distancia asombrosa de 100 metros, Lee aterrizó con gracia con un poderoso impacto que destrozó el suelo bajo sus pies, provocando una caótica erupción de polvo que envolvió los alrededores, oscureciendo la arena con su furia arremolinada. El Byakugan de Neji se centró en la escurridiza figura de Lee entre la densa nube de humo, acentuando su precisión y la ventaja que otorgaba a su portador. Reconociendo los riesgos inherentes de confiar únicamente en su Byakugan para rastrear los veloces movimientos de Lee, Neji previó el peligro potencial que representaba a largo plazo. A pesar de su inigualable habilidad para mantener su Byakugan durante largos periodos, era plenamente consciente de que forzar su capacidad más allá de una hora supondría un alto coste para su resistencia física. Si Lee presionaba implacablemente a Neji para que mantuviera su Byakugan durante un tiempo prolongado, las consecuencias serían nefastas, agotando hasta la última gota de sus reservas de energía y dejándolo demasiado fatigado para las siguientes rondas de combate. Puedo seguir ligeramente su velocidad gracias a mi Byakugan, pero eso significa que debo seguir usándolo, y a diferencia de mí, Lee apenas usa chakra. Si sigue así, me agotaré y perderé. Eso significa que Neji, sintiendo una oleada de iluminación que lo recorría, adoptó rápidamente una feroz postura de combate. Mientras tanto, entre el humo que se disipaba, Lee avanzó con confianza, fijando su mirada intensa en Neji. A pesar de su actitud desafiante, una leve sonrisa, casi traviesa, se extendió por el rostro de Lee, irradiando una sensación de seguridad y logro. ¿Es esto todo lo que puedes hacer?, gritó Neji con una mueca de desprecio, expresando su insatisfacción e incredulidad ante las capacidades demostradas. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, provocando una oleada de confusión entre el público. Los espectadores no podían comprender la magnitud de lo que acababa de mostrarse, dejándolos perplejos e inseguros. A medida que la confusión crecía, la sonrisa, antes genuina e inquebrantable, de Lee comenzó a flaquear. Desapareció rápidamente, reemplazada por una mirada acerada que parecía intensificarse con cada instante. «No finjas que puedes seguir mi ritmo, Neji», gritó Lee con una ira incontrolable, con el rostro rojo como un tomate y la voz temblorosa, mientras luchaba por recuperar el aliento debido al intenso dolor que le recorría la pierna. A pesar del dolor punzante del contundente golpe, Lee se mantuvo firme y siguió adelante, ignorando la agonía que recorría su cuerpo. Neji esbozó una sonrisa maliciosa, disfrutando del sufrimiento de su oponente. Justo cuando Lee comenzaba a recomponerse, su sorpresa aumentó a un nuevo nivel cuando Neji, con satisfacción, realizó un rápido gesto con la mano, desactivando su poderoso Byakugan. En ese preciso instante, Lee sintió una sensación abrumadora similar a un golpe brutal en el abdomen, dejándolo sin aliento física y mentalmente. Neji miró a Lee con una sonrisa de suficiencia. ¿Ves, Lee? Te encanta mencionar que mi Byakugan me da una ventaja injusta, que mi talento me da una ventaja que no mucha gente tiene. Bueno, aquí estoy, no necesito mi Byakugan para demostrarte que no eres un shinobi, y que nunca lo serás. La única razón por la que Ui-sensei te entrena y aún no te ha expulsado del equipo es porque te compadece. Así es, Lee. Nunca te convertiste en shinobi por tu fuerza, simplemente te compadecen. La voz de Neji resonó con intensidad al gritar la última parte, con su mirada penetrante clavada en los ojos de Lee. En ese momento de sorpresa y tristeza, Lee abrió los ojos de par en par. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, su expresión se transformó en la más intensa e iracunda que Neji había visto jamás, rebosante de una ferocidad sin igual que lo atravesó hasta lo más profundo. Chico, no digo que la relación de mi equipo sea la mejor, pero creo que esto es un poco exagerado, es muy peligroso, especialmente cuando tu equipo solo es un grupo de genins, advirtió Kakashi Agui con voz seria mientras estaba de pie junto a él. Todo jonin que tenía un equipo sabía la importancia de que su equipo se llevara bien, fácilmente podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Lo último de lo que un jonin necesitaba preocuparse era de si los genins comenzarían a pelear entre sí o no. Si el equipo no se lleva bien, se cambian los equipos o los compañeros participan en un pequeño programa para mejorar su convivencia. Un equipo que no se llevaba bien se consideraba una carga. Por lo tanto, no se les permitía realizar misiones aparte de la inofensiva misión de Kakashi. Sabía lo peligrosa que podía ser una misión para un jonin y su equipo. Si el equipo no se llevaba bien, podría marcar la diferencia entre vivir y morir.
Gui asintió en silencio al escuchar las palabras de Kakashi, frunciendo el ceño confundido. No podía comprender qué pretendía Neji con sus acciones. Claro, Gui sabía que la amistad entre Neji y Lee tenía sus altibajos, pero la magnitud de los sentimientos negativos de Neji hacia Lee lo tomó por sorpresa. Gui se enorgullecía de su perspicacia, siempre prestando atención hasta el más mínimo detalle. Creía firmemente que su equipo poseía un vínculo inquebrantable basado en la confianza y la camaradería. Sin embargo, a la luz de los recientes acontecimientos, Gui se vio vacilando en su certeza. La duda eclipsó su fe, hasta entonces inquebrantable, en su fuerte vínculo, dejándolo inseguro y perplejo sobre qué creer. Lo sé, Kakashi, dijo Gui con un deje de decepción en la voz mientras observaba lo que sucedía en la arena. Inclinándose hacia adelante, con el torso apoyado en la barandilla de hierro, expresó su sorpresa. Nunca pensé que Neji pensara así en Lee. Con la mirada fija en la intensa batalla, la curiosidad de Gui se despertó mientras intentaba comprender mejor el drama que se desarrollaba en la arena. Quizás, murmuró Kakashi, con su ojo Sharingan visible mientras se enfocaba en Neji antes de murmurar, o tal vez todo esto es solo una estratagema. Gui desvió momentáneamente su atención hacia Kakashi, con una mezcla de sorpresa y perplejidad claramente plasmada en su rostro. Mientras intentaba comprender la situación que se desarrollaba ante él, sus manos se aferraron instintivamente a la rígida barandilla de hierro, aferrándose con cada vez más fuerza, hasta el punto de que la fuerza ejercida incluso provocó que el robusto hierro experimentara una metamorfosis gradual de su forma original. ¿Una estratagema? Hay muchas maneras de ganar una pelea y no solo a través de la fuerza bruta y la velocidad, respondió Kakashi crípticamente, haciendo que los ojos de Gui se abrieran de par en par al darse cuenta. «Wow, el Hyuga es un salvaje», exclamó Karui en voz alta, completamente desconcertada por el inesperado comentario. Era la primera vez que veía a un compañero hablar de forma tan hiriente hacia otro. A pesar de no tener un vínculo muy fuerte con Omoi, se enorgullecía de no haber recurrido nunca a palabras tan insultantes. Incluso cuando Omoi se ponía más irritante, Karui mantenía la compostura y se abstenía de decir nada hiriente. En las raras ocasiones en que bromeaba con él, siempre dejaba muy claro que sus palabras eran de buen humor y no de malicia. Yujito asintió junto a ella mientras ella miraba fijamente a la Hyuga. Aunque no conocía ni a Neji ni a Lee, sabía que estaban en el mismo equipo, y ser tan innecesariamente duro con un compañero era cruel. Una reacción similar fue la de Ino, Choji y Hinata. La heredera del clan Hyuga no pudo evitar preguntarse qué estaba pasando por la cabeza de su primo. Claro, Neji era frío y nunca decía mucho, e incluso cuando decía algo, podía volverse bastante insultante, pero Hinata no entendía por qué Neji le estaba diciendo algo tan duro a su compañera de equipo. No estoy de acuerdo. En medio de la tensa atmósfera, Samui expresó inesperadamente su desacuerdo con un tono firme, captando al instante la atención de los presentes. Este inesperado giro de los acontecimientos despertó una oleada de curiosidad entre los presentes, incluyendo a Yujito, visiblemente sorprendido de que Samui pareciera estar de acuerdo con lo que Neji le dijo a su compañero. ¿Estás diciendo que alguien debería decirle algo así a un compañero?, preguntó Karui, con una ceja arqueada en una mezcla de incredulidad y curiosidad, mientras se frotaba distraídamente la nuca, visiblemente perpleja ante la idea. Esto es una pelea, Karui. Los sentimientos son lo último que deberías tener en esta situación. Si Lee es inteligente, lo comprenderá y no perderá la cabeza por algo tan insignificante como las palabras. Samui, ataviada con su atuendo habitual, el protector frontal de Kumogakure y la armadura samurái plateada, explicó meticulosamente los intrincados detalles con un tono gélido. Cada palabra que salía de sus labios resonaba con una firmeza inquebrantable, congelando el aire a su alrededor. Sus penetrantes ojos azules brillaban como glaciares al hablar, transmitiendo una intensidad gélida que igualaba su inquebrantable determinación. Ante su semblante gélido, los presentes no pudieron evitar lanzarle miradas de desaprobación, frunciendo el ceño y los labios en silenciosa crítica. Sin embargo, en medio de la desaprobación, un grupo selecto de personas se mantuvo firme en su apoyo. Naruto reconoció las palabras de Samui con un firme asentimiento. Shino, con la mirada oculta tras unas gafas de sol oscuras, mostró en silencio su acuerdo. Omoi, con su expresivo rostro reflejando una mezcla de emociones, comprendió la importancia de las palabras de Samui y asintió en señal de reconocimiento. Finalmente, Shikamaru comprendió el razonamiento pragmático tras las declaraciones de Samui y expresó su acuerdo con un decidido asentimiento.
¿Cómo pueden las palabras carecer de sentido? Reflexionó Choji en voz alta, con la mirada fija en la bolsa de patatas fritas que reposaba intacta sobre sus manos. Era una visión extraña para quienes lo conocían bien. La afinidad de Choji por devorar bocadillos era casi insaciable, lo que hacía aún más notable este repentino cese de su ritual de comer. Las palabras son viento, sin acciones ni pruebas, no son más que un desperdicio de oxígeno. Su declaración obtuvo un asentimiento de aprobación de Naruto, indicando que estaba de acuerdo con su punto de vista. Por otro lado, Hinata no pudo evitar encogerse por dentro, sintiendo cierta incomodidad hacia la chica Kumo. Samui parecía distante e inaccesible para Hinata, exudando una actitud gélida que contrastaba con su naturaleza cálida. Sin embargo, a pesar de las reservas de Hinata, la clara coincidencia de Naruto con la perspectiva de Samui indicaba que compartía la creencia en la insignificancia de la retórica vacía. No soy nada, murmuró Lee en voz baja, con un dejo de desesperación en la voz al expresar su profunda sensación de inutilidad. Sintiendo el peso de sus emociones, no pudo evitar liberar su ira y frustración pisando con fuerza el suelo. Con cada paso, la intensidad de su expresión no hacía más que crecer, hundiendo sus pies en la tierra, dejando una huella que parecía un agujero de 30 centímetros. Antaño sólido e inflexible, el suelo se desmoronó bajo la fuerza, rompiéndose como un cristal frágil. Lee miró furioso a Neji, con los ojos ardiendo de una rabia incontenible mientras gritaba con vehemencia: «No soy nada». Su voz resonó en el aire, con un dejo de desesperación y determinación. Con una explosión de energía y adrenalina, Lee se impulsó hacia adelante, cada paso generando un impacto atronador que destrozó el suelo bajo sus pies, enviando ondas de choque por la arena. En una demostración de velocidad sin igual, Lee se materializó justo delante de Neji, con el puño propulsado hacia adelante con una potencia extraordinaria. El impacto fue atronador cuando los nudillos de Lee chocaron contra el rostro de Neji con una fuerza que se sintió desenfrenada y resuelta. Para asombro de Lee, sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad al ver a Neji conjurar rápidamente una defensa, moviendo los brazos con fluidez para protegerse el rostro, protegiéndose de la furia del puñetazo de Lee. Lee sintió que su sangre hervía aún más, pero sus ojos notaron algo extraño: el Byakugan de Neji estaba activado. ¿Cuándo lo hizo?, pensó Lee, atónito, antes de rodear a Neji con una velocidad increíble. Se movía velozmente alrededor de Neji con reflejos ultra rápidos, con cada movimiento borroso y una agilidad sin igual. Su increíble velocidad hacía casi imposible que alguien pudiera seguirle el ritmo. Lee se materializó rápidamente detrás de Neji, listo para asestarle una patada devastadora directamente a la nuca. Lee conocía de sobra las posibles consecuencias de semejante golpe. Un impacto contundente que fácilmente podría provocar una conmoción cerebral grave. Sin embargo, para su asombro, Neji pareció haberlo descubierto. El rostro de Neji giró en un instante, con su mirada penetrante fija en Lee, atravesando el caos con su Byakugan activado. En lugar de atacar, Lee saltó. Miró a Neji en el momento en que aterrizó, solo para ver que su Byakugan estaba desactivado. Al observar la intensa ira de Lee, Neji la notó no solo en sus ojos, sino también en su lenguaje corporal. Las manos de Lee se abrían y cerraban repetidamente, mostrando claramente su frustración. A pesar de la tensión en el ambiente, Neji no pudo evitar sonreír levemente cuando Lee desapareció repentinamente de su vista, para reaparecer a su derecha momentos después. La potente patada de Lee impactó en el rostro de Neji con un golpe sordo, impulsándolo hacia atrás y propulsándolo por los aires. El impacto generó una oleada de dolor que recorrió el rostro de Neji, dejándolo momentáneamente desorientado. Sin embargo, mientras el cuerpo de Neji se elevaba por los aires, Lee no pudo evitar sentir una abrumadora sensación de logro, con una sonrisa triunfal extendiéndose por su rostro. Una oleada de satisfacción recorrió cada fibra de su ser, como una ola poderosa rompiendo en la orilla. Sin perder un instante, Lee pasó rápidamente de su patada a un puñetazo feroz directo al rostro ya maltrecho de Neji. La fuerza del golpe de Lee fue inmensa, provocando que el cuerpo de Neji se precipitara hacia atrás sin control hasta chocar con fuerza contra la pared. El impacto produjo un crujido estremecedor que resonó en el aire. Mientras Lee observaba atentamente, con el corazón lleno de preocupación y determinación, la nariz de Neji seguía sangrando. Inflexible ante la debilidad de su oponente, los instintos de Lee se activaron, impulsándolo hacia adelante como una fuerza de la naturaleza. Sin concederle Neji ni un instante de respiro, corrió velozmente hacia él, con una determinación inquebrantable en sus movimientos.
En un instante, Lee desató una rápida sucesión de golpes perfectamente ejecutados, combinando un potente puñetazo con patadas veloces que parecían desdibujar la línea entre la técnica y la intensidad. Cada golpe impactaba con una precisión devastadora, amplificando el impacto del anterior y llevando a Neji a una situación cada vez más peligrosa. El implacable ataque de los puños y pies inflexibles de Lee dejó a Neji tambaleándose. Su cuerpo se elevó hacia el cielo como si hubiera sido atrapado por un tifón. Sin dejarse intimidar por el estado de energía en el aire, Lee exhibió su agilidad sin igual, lanzándose en una impresionante voltereta en el aire. Con asombrosa precisión, descendió hacia la posición elevada de Neji, con el puño en alto listo para asestar un golpe atronador al desventurado objetivo. En un valiente intento por protegerse del ataque inminente, Neji alzó los brazos instintivamente, creando un escudo improvisado en un intento desesperado por sobrevivir. El puño de Lee, impulsado por una determinación indomable, chocó contra los brazos alzados de Neji, enviando una onda expansiva por el aire. El impacto resonó como un trueno. La intensa fuerza detrás del golpe de Lee resonó en todo su cuerpo, reflejando la convicción inquebrantable que lo impulsaba hacia adelante. A pesar de eso, Lee sonrió triunfante, sabiendo que su victoria estaba prácticamente asegurada. Alguna vez un oponente formidable, Neji ahora se había quedado atrás ante la velocidad vertiginosa de Lee. El momento victorioso se consolidó aún más cuando Lee aterrizó con gracia en el suelo, su mirada se posó en la figura de Neji, aún de pie a pesar de las evidentes heridas que adornaban su cuerpo. Entre las heridas, un brazo dislocado colgaba flácidamente a su costado. Sin embargo, la tenacidad en los ojos de Neji permaneció inquebrantable mientras apretaba los dientes desafiante por el dolor, su determinación superando el desgaste físico. Neji le sujetó el brazo con la otra mano antes de recolocárselo. Impulsado por una descarga de adrenalina, Lee se impulsó hacia adelante con una rapidez inigualable que demostró su increíble agilidad y determinación. Su mente concentrada se concentró en su objetivo, Neji, mientras desplegaba toda su destreza física con un puñetazo enérgico dirigido específicamente al pecho de Neji. El puño de Lee fue lo suficientemente fuerte como para destrozarle los huesos y reventarle los órganos. Sin embargo, para asombro de Lee, Neji entró en acción con rapidez justo cuando acortaba la distancia entre ellos con una notable demostración de agilidad. Neji activó hábilmente su chakra, girando con una gracia hipnótica, conjurando un escudo protector que crepitaba con un brillo etéreo. Esta barrera se materializó justo delante de él, formando un muro de energía impenetrable, frustrando eficazmente el inminente ataque de Lee. Mientras Lee presenciaba cómo su puño era redirigido impotentemente por la fuerza inquebrantable de la barrera de chakra de Neji, una expresión de completa incredulidad se apoderó de su rostro. En cuanto el cuerpo de Lee chocó con fuerza contra la inflexible barrera de Neji, una avalancha incesante de golpes repentinos estalló en todas direcciones, aporreando su cuerpo indefenso. El impacto de cada golpe era como una lluvia implacable de puños que caían sobre él, consumiéndolo por una agonía insoportable. A pesar de sus desesperados intentos por contraatacar o incluso escapar, su cuerpo paralizado permaneció inmóvil, sometido a una ráfaga interminable de golpes implacables, quemándole el tormento continuamente. Neji asestó implacablemente una serie de golpes sobre Lee, cada uno conectando con precisión y fuerza, castigándolo implacablemente. La rítmica repetición de los golpes resonaba en el aire, magnificando la intensidad del ataque. Decidido a romper las defensas de Lee, Neji cesó bruscamente su ataque, retrayendo rápidamente su barrera protectora. Al girar para enfrentarse a Lee, que seguía de pie, las manos de Neji se extendieron con gracia hacia el estómago de su oponente, encontrando las palmas abiertas con una precisión asombrosa. Una poderosa ráfaga de viento surgió del impacto, brotando violentamente de la espalda de Lee. La fuerza bruta provocó que un torrente de sangre brotara de la nariz y la boca de Lee. Atrapado en la tempestuosa ráfaga, el cuerpo de Lee salió disparado por los aires, chocando finalmente contra una pared mal ubicada. El impacto bastó para destrozar la estructura circundante, desatando una tormenta de escombros fragmentados que se dispersaron en todas direcciones, llenando el aire con una caótica danza de destrucción. Mientras el público presenciaba la intensa pelea entre Lee y Neji, sus rostros se distorsionaron en total asombro e incredulidad. En ese fugaz instante, pareció que Lee, un luchador sin clan en particular, se acercaba poco a poco a una victoria asombrosa. La sola idea de un forastero triunfando sobre los contendientes establecidos provocó una oleada de sorpresa en la multitud.
Sin embargo, en un giro vertiginoso, Neji revirtió rápida e inesperadamente el curso de la batalla, alterando por completo el curso. La situación cambió, dejando a Lee allí de pie mientras Neji irradiaba un aura de superioridad triunfante. La transformación fue tan repentina que incluso los más fervientes seguidores de Lee no pudieron evitar maravillarse ante la impresionante remontada de Neji. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Choji, con la voz cargada de incredulidad y conmoción, con los ojos muy abiertos, mientras intentaba comprender el repentino giro de los acontecimientos. En un estado de profundo asombro, abrió y cerró los ojos repetidamente, con la desesperada esperanza de recuperar algo de realidad. Sin embargo, por mucho que parpadeara, la velocidad a la que todo se había transformado seguía siendo inimaginable para él. Atrapada en el mismo vórtice de choque, Hinata permaneció junto a Choji, boquiabierta. La gravedad de la situación aumentó aún más su asombro al comprender el tremendo peligro del ataque con 2 palmas en comparación con uno con una sola. Sin embargo, la aguda observación de Hinata la salvó de una mayor angustia. En medio del implacable ataque de Neji, se dio cuenta astutamente de que su ataque no iba dirigido a los órganos vitales de Lee, lo que finalmente brindó un atisbo de esperanza en una situación por lo demás desesperada. Lee dejó que su ira lo dominara. Neji lo engañó haciéndole creer que ya no podía seguir sus ataques. Lee se descuidó y se colocó en la mejor posición para el 8 trigramas. Rotación de palma de Neji. Lee tiene suerte de seguir vivo, explicó Naruto con frialdad, negando con la cabeza. Esperaba más de Lee. En cambio, se dejó llevar por la ira, y todo su esfuerzo se convirtió en polvo. Con razón perdiste contra él, Karui, comentó Moi con indiferencia, con un tono despreocupado que destilaba superioridad y diversión. El comentario burlón pareció encender una llama feroz en Karui, que entrecerró los ojos al resistir el impulso de abalanzarse sobre él en un ataque de ira justificada. Decidida a hacerle pagar por su audacia, apretó los puños con fuerza, con los nudillos blancos por la tensión. Con reflejos ultra rápidos, se abalanzó, desatando una ráfaga de puñetazos y patadas rápidas dirigidas a Omoi, quien se movía con facilidad, esquivando con gracia cada uno de sus ataques. Su ágil juego de pies y sus ágiles movimientos ejemplificaban a un guerrero experimentado, esquivando hábilmente sus ataques con una confianza relajada que solo pareció enfurecer aún más a Karui. Naruto no pudo evitar preguntarse algo más. ¿Falló? ¿Por qué Neji le golpeó el estómago en lugar del pecho? Se preguntó Naruto, sabiendo que la pelea ya habría terminado si Neji hubiera aprovechado al máximo la oportunidad. Un golpe en el pecho, y Lee no sería más que un cadáver. En cambio, Neji, a pesar de su frialdad y sus duras palabras, había evitado deliberadamente los órganos vitales de Lee. Gui. Con un tono firme en su voz, Kakashi llamó a Gui con urgencia, agarrándole firmemente la muñeca como si le impidiera entrar en la arena y ayudar a Lee. La firmeza de su agarre transmitía un mensaje contundente. Gui no debía pasar a proteger a su protegido en ese momento. Gui estaba listo para decirle a Kakashi que se ocupara de sus asuntos. Su mirada se apartó del shinobi de cabello plateado y se centró en la arena frente a él, donde un denso velo de humo y polvo cubría el cuerpo herido de Lee. Anticipándose, la multitud contuvo la respiración. Su jadeo colectivo fue casi audible cuando las partículas se asentaron para revelar una vista asombrosa. A pesar de la gravedad de sus heridas, Lee se mantuvo erguido, desafiando todos los pronósticos. La vista era a la vez impactante e hipnótica, pues la sangre le goteaba de la boca, la nariz y las orejas, creando un espectáculo desgarrador. Incluso sus ojos, que parecían derramar lágrimas carmesí, transmitían la profundidad de su dolor y determinación. Hazlo, Lee. Aún te queda un movimiento por usar, pensó Gui desesperado, esperando que Lee pudiera oírlo. Gui no dudaba de que Lee podía ganar la pelea. Si abría 2 de sus puertas, podría vencer fácilmente a Neji y demostrar de una vez por todas que el trabajo duro puede vencer al talento natural. Neji apenas podía creer lo que veía al ver a Lee aún en pie a pesar del despiadado ataque que había sufrido. La abrumadora conmoción lo dejó atónito y asombrado por la inquebrantable determinación de Lee. A pesar de las numerosas heridas, su espíritu indomable y su resiliencia le permitieron superar el dolor y las limitaciones físicas. Neji siempre había sido consciente de la tenacidad de Lee, pero presenciarla de primera mano en una situación tan peligrosa fue realmente extraordinario. Neji se dio cuenta de que la inquebrantable persistencia de Lee lo impulsaba a llevar su cuerpo al límite, arriesgando su propia vida solo para seguir luchando.
Lee, ríndete, descansa, ya te has exigido demasiado, gritó Neji con una mezcla de ira y un ligero toque de preocupación, con la voz tensa por la intensidad de la batalla. Miró fijamente a Lee, recorriendo con la mirada las heridas que adornaban su cuerpo maltrecho, testimonio del tremendo esfuerzo que Lee ya había realizado. A pesar de sus heridas, Lee se negó a rendirse, manteniendo su postura de combate y acercándose a Neji, mostrando una determinación inquebrantable que asombró y preocupó a su oponente. Lee, confesó Neji con una sonrisa de reconocimiento, debo admitir que en esta pelea has estado más cerca que nunca de derrotarme. Tenten, observando el intercambio desde su asiento, no pudo evitar sonreír con anticipación, esperando que Lee se rindiera ante la humilde confesión de Neji. Sin embargo, para su sorpresa, Lee dejó escapar un suspiro de cansancio, con una determinación inquebrantable a pesar de las palabras de Neji. Neji, te di mi palabra de que algún día ganaré, comenzó a hablarle, con una voz que reflejaba no solo agotamiento, sino también una pizca de determinación. Respiró lenta y profundamente, intentando aliviar el intenso dolor que recorría todo su cuerpo. A pesar del insoportable tormento, Lee se mantuvo firme, ignorando la angustia. Colocó los brazos en cruz, protegiéndose el rostro, mientras se producía una transformación extraordinaria. Las venas que rodeaban todo su cuerpo comenzaron a latir, latiendo gradualmente con un vibrante chakra azul, envolviendo lentamente el cuerpo de Lee. El suelo que rodeaba la colosal arena comenzó a temblar con fuerza, como si se tratara de un pequeño pero potente terremoto. A medida que las vibraciones se intensificaban, surgieron peligrosas grietas cerca de donde se encontraba Lee. Milagrosamente, un aura esmeralda vibrante se materializó sin esfuerzo alrededor del cuerpo de Lee, envolviéndolo con una fuerza protectora similar a una segunda piel. Neji no perdió tiempo y activó rápidamente su Byakugan. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa y un leve atisbo de miedo le atenazaba el corazón. Gotas de sudor frío le resbalaban por el rostro, pintando una imagen de asombro absoluto mientras se protegía instintivamente el rostro con los brazos en un débil intento de protegerse de la feroz embestida del viento aullante. La implacable fuerza del vendaval era tan poderosa que incluso puso a prueba el firme equilibrio de Neji, lo que le dificultaba mantenerse en pie en medio del caos que desataba. Puede abrir las puertas. Pero el único que puede enseñarle, Neji abrió los ojos de par en par, sorprendido, al darse cuenta de que su sensei le había enseñado a Lee algo que no les había enseñado ni a Neji ni a Tenten. La puerta de la apertura. Ábrete. Con un grito furioso que resonó por todo el estadio, una oleada de chakra fluyó de su cuerpo como un torrente de llamas azules. Mientras la intensa energía lo envolvía, el aire que rodeaba la arena pareció hervir con un calor creciente, elevando la temperatura y electrificando la atmósfera. La puerta de la curación. Abre. No contento con una sola demostración de sus formidables habilidades, Lee continuó su ataque con voz firme y decidida. Invocó otra descarga de chakra. Esta vez, la imponente muralla a 50 metros de distancia se estremeció bajo la inmensa fuerza, y las grietas se extendieron como telarañas por su superficie con un estruendo resonante. La fractura serpenteó hacia arriba, alcanzando la cima de la barrera mientras los escombros caían en una sinfonía caótica, realzando la magnitud del poder de Lee. Ya no, pensó Neji mientras hacía acopio de toda su determinación y urgencia, con la mente acelerada mientras se lanzaba desesperadamente hacia Lee. Su único propósito era detener el rápido avance de Lee al abrir las puertas que potencialmente podrían desatar un poder aún mayor. Sin embargo, para su asombro, la aguda percepción de Lee le permitió anticipar sin esfuerzo las intenciones de Neji, y en un instante, desapareció de su vista. Fue como si los rápidos movimientos de Lee se desvanecieran en el éter. La intuición de Neji le advirtió que el ataque inminente provendría de su izquierda, y su presentimiento resultó acertado. Sin embargo, esta vez, se dio cuenta de que su propia velocidad era insuficiente para defenderse del golpe inminente. Con una precisión fulminante, un puñetazo devastador impactó en la vulnerable mejilla de Neji, provocando ondas de dolor insoportable en su rostro y fracturando su delicada nariz en un agonizante destrozo. Cuando el cuerpo de Neji chocó con fuerza contra la sólida pared de hormigón, el impacto causó un efecto devastador. Sus delicados capilares nasales se rompieron, provocando un chorro carmesí que le resbaló por el labio superior. Simultáneamente, una oleada de agonía insoportable lo recorrió por completo, originándose en el punto de impacto y extendiéndose hacia afuera. Neji demostró una resiliencia notable, apretando los dientes con valentía para intentar disimular su sufrimiento, pues comprendía perfectamente que se había fracturado el hueso nasal.
Negándose a sucumbir al dolor, Neji aprovechó su extraordinario poder y activó su Byakugan. Justo al activar esta formidable habilidad, otra intensa oleada de chakra pulsante emanó del cuerpo de Lee, creando un aura de energía intensificada en los alrededores. La puerta de la vida, ábrete. La puerta de la apertura, ábrete. Con un grito furioso que resonó por todo el estadio, una oleada de chakra fluyó de su cuerpo como un torrente de llamas azules. Mientras la intensa energía lo envolvía, el aire que rodeaba la arena pareció hervir con un calor creciente, elevando la temperatura y electrificando la atmósfera. La puerta de la curación, abre. No contento con una sola demostración de sus formidables habilidades, Lee continuó su ataque con voz firme y decidida. Invocó otra descarga de chakra. Esta vez, la imponente muralla a 50 metros de distancia se estremeció bajo la inmensa fuerza, y las grietas se extendieron como telarañas por su superficie con un estruendo resonante. La fractura serpenteó hacia arriba, alcanzando la cima de la barrera mientras los escombros caían en una sinfonía caótica, realzando la magnitud del poder de Lee. Ya no, pensó Neji mientras hacía acopio de toda su determinación y urgencia, con la mente acelerada mientras se lanzaba desesperadamente hacia Lee. Su único propósito era detener el rápido avance de Lee al abrir las puertas que potencialmente podrían desatar un poder aún mayor. Sin embargo, para su asombro, la aguda percepción de Lee le permitió anticipar las intenciones de Neji sin esfuerzo, y en un instante, desapareció de su vista. Fue como si los rápidos movimientos de Lee se desvanecieran en el éter. La intuición de Neji le advirtió que el ataque inminente vendría de su izquierda, y su premonición resultó acertada. Sin embargo, esta vez, se dio cuenta de que su propia velocidad era insuficiente para defenderse del golpe inminente. Con una precisión fulminante, un puñetazo devastador impactó en la vulnerable mejilla de Neji, provocando ondas de dolor insoportable en su rostro y fracturando su delicada nariz en un agonizante destrozo. Cuando el cuerpo de Neji chocó con fuerza contra la sólida pared de hormigón, el impacto causó un efecto devastador. Sus delicados capilares nasales se rompieron, provocando un chorro carmesí que le resbaló por el labio superior. Simultáneamente, una oleada de agonía insoportable lo recorrió por completo, originándose en el punto de impacto y extendiéndose hacia afuera. Neji demostró una resiliencia notable, apretando los dientes con valentía para intentar disimular su sufrimiento, pues comprendía perfectamente que se había fracturado el hueso nasal. Negándose a sucumbir al dolor, Neji aprovechó su poder y activó su Byakugan. Justo al activar su habilidad, otra intensa oleada de chakra pulsante emanó del cuerpo de Lee, creando un aura de energía intensificada en los alrededores. La puerta de la vida, ábrete. Mientras el viento feroz azotaba el estadio, Neji instintivamente se protegió la cara con el brazo, preparándose para las ráfagas que emanaban de la poderosa técnica de Lee. El viento azotaba la arena con tal fuerza que parecía un tornado tempestuoso, con sus invisibles zarcillos extendiéndose por cada rincón del recinto. Ni siquiera los desprevenidos espectadores se libraron de la implacable garra del viento, pues sus sombreros fueron rápidamente arrebatados y llevados por los aires, arremolinándose en una danza caótica con las salvajes corrientes. Desesperados por anclarse ante la embestida, muchos espectadores se aferraron con desesperación a la robusta barandilla, aferrándose con fuerza al metal con los dedos en un valiente esfuerzo por resistirse a ser arrastrados por la fuerza implacable del viento. El Hokage, el Raikage y el Kazekage observaron conmocionados la demostración de poder de Lee. El más impactado fue el Raikage, sabía lo difícil que era para cualquiera abrir incluso una sola puerta. Por eso los shinobis no corren abriendo puertas cuando se ven acorralados para salvarse. Pero ver a un shinobi tan joven capaz de abrir no una, sino 3 puertas fue asombroso. Aprender a abrir una sola puerta era difícil, y mucho más abrir más de una, pero la peor parte era el precio que uno tenía que pagar cada vez que usaba las puertas. Aunque alguien moría después de abrir las 8 puertas, abrir las puertas era peligroso para la salud, y la peor parte, cada vez que alguien abría la puerta, su esperanza de vida se acortaba. Un recordado Sannin de Kumo que era un maestro en abrir las puertas, pero debido a que dependía tanto de ellas, a la edad de 25 años, su cabello se había vuelto blanco, perdiendo su color. Había envejecido décadas en pocos años. El Sannin parecía un anciano cuando llegó a los 30 y murió a la edad de 31. No pudo evitar reconocer al joven genin. A pesar de ser de otra aldea y un enemigo potencial en el futuro, aún valoraba el trabajo duro, y sabía que le había alcanzado este nivel gracias al trabajo duro. Aprender a abrir las puertas interiores era abundante.
Esperaba que quien le hubiera enseñado a abrirlas le hubiera dicho que no dependiera de ellas todo el tiempo. Confiar en ellas podría llevarle a una vida muy corta. El Kazekage no pudo evitar lamer sus labios al verlo, sus ojos brillando de alegría. Aunque Sasuke seguía siendo su principal prioridad, Orochimaru no pudo evitar sonreír encantado. Este genin era un posible sujeto de prueba. Orochimaru siempre quiso ver cómo funcionaba la marca de la maldición en las 8 puertas. Desafortunadamente, el número de personas que las usaban era muy limitado, y este parecía el sujeto de prueba perfecto. Orochimaru había pensado en intentar secuestrar a Gui, pero sabía que esa opción no era precisamente la mejor para él, y fácilmente podría resultar en la muerte si no tenía cuidado, pero secuestrar al genin debería ser mucho más fácil. Hiruzen no pudo evitar mostrar preocupación al ver a Lee abrir su tercera puerta. Si bien usarlas no estaba fuera de las reglas, sabía lo difícil que podía ser controlarse hasta dominar por completo las puertas internas. Hiruzen esperaba que el genin no abriera más de 3 puertas. De lo contrario, Neji podría no lograrlo. Con una amplia sonrisa, Gui no pudo evitar exclamar: «Bien hecho, Lee». Mientras el joven prodigio abría hábilmente su tercera puerta, las ráfagas de viento se intensificaron, creando una danza tempestuosa a su alrededor. Sin embargo, Gui permaneció impasible ante la creciente turbulencia, cautivado por la auténtica demostración de fuerza de Lee. La alegría que inundó su corazón superó cualquier otra que hubiera experimentado, dejándolo incapaz de recordar la última vez que sintió una felicidad tan pura. «Hazlo por nosotros, Lee, demuestra al mundo lo que podemos hacer», pensó Gui, sabiendo que Lee usando 3 de sus puertas internas era más que suficiente para derrotar a Neji. «Quiero demostrarle al mundo que el taijutsu es tan importante como el ninjutsu y el genjutsu. Ese es mi sueño». Gui repetía mentalmente las palabras de su padre, y ahora le demostraría al mundo entero que Midday tenía razón y que el taijutsu podía vencer al ninjutsu y al genjutsu. «Gui, ¿les enseñaste las puertas internas a tus otros 2 estudiantes?» Neji pareció muy sorprendido cuando le abrió la primera puerta. Mirando a Gui desde atrás con un sutil atisbo de sospecha, la voz de Kakashi tenía un persistente tono interrogativo. La penetrante mirada de su Sharingan le había permitido vislumbrar sin precedentes la profunda sorpresa de Neji cuando le desató el poder puro de la primera puerta, dejando a Kakashi sumido en la contemplación. En lo más profundo de sus pensamientos, una profunda curiosidad lo invadía, lo que lo llevó a preguntarse si su mejor amigo habría mostrado favoritismo hacia alguno de sus estudiantes. Kakashi esperó, pero la única respuesta que recibió de Gui fue silencio mientras observaba la pelea. Kakashi suspiró con cansancio, apoyando las manos en la barandilla de hierro junto a Gui. «Gui, solo espero que no te arrepientas». Encaramado en la barandilla de hierro, con los brazos relajados, Omoi observaba atentamente la batalla que se desarrollaba en la arena. Las ráfagas de viento apenas le rozaban el rostro y no eran más que una suave brisa, un mero susurro comparado con los vendavales tempestuosos que una vez lo azotaron en la cima de las imponentes cumbres de las montañas gemelas en Kumo. Esos vientos poseían una fuerza implacable, capaz de derribar al abismo e incluso a los escaladores más hábiles, sellando para siempre su destino. En medio de esta serena escena, Omoi no pudo evitar comentar: «Parece que Cejas Túpidas tenía una carta bajo la manga todo este tiempo». Mientras Karui se maravillaba ante la vista, las palabras salieron de su boca con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «De hecho, nunca pensé que vería a alguien más usar las puertas interiores». Su mente divagaba hacia las innumerables veces que había subestimado a los shinobi de aldeas extranjeras, considerando siempre a su propia aldea, Kumo, la personificación de la fuerza. Sin embargo, había aprendido una dura lección tras su intensa batalla con Neji, lo que la hizo reconsiderar sus ideas preconcebidas. El recuerdo la invadió, haciéndole estremecerse ligeramente mientras el dolor persistente en su cuerpo era un recordatorio constante, incluso después de un mes desde la pelea. «Las cejas pobladas ganarán. La Hyuga no tiene ninguna posibilidad», vitoreó Yujito. No le gustaba a Neji por lo que le hizo a Karui en las rondas preliminares. Yujito ansiaba ver la paliza que Neji le daría muy pronto, pero Samui no compartió sus palabras, manteniendo una mirada estoica, observando la pelea con atención con sus ojos azules. «Quizás, pero las puertas interiores son por poco tiempo. Lee no debería andarse con rodeos, intentando demostrar su fuerza como la última vez. Si intenta rematar de inmediato y mata a Neji, ganará». Con una voz gélida y calculadora como una brisa invernal, Samui ofreció su comentario, lo que provocó que Naruto asintiera solemnemente.
Sin embargo, al asentarse en el aire, las palabras de Samui parecieron herir la conciencia de Hinata como espinas en una rosa, obligándola a intervenir en defensa de Neji y Lee. Su voz, aunque suave, tenía una firmeza que revelaba su lealtad inquebrantable y su preocupación por sus camaradas. Ese siguen siendo camaradas. Ambos pertenecen al mismo equipo. Han luchado juntos. ¿Cómo puedes decir que Lee debería matar a Neji? Son amigos. Llena de genuina preocupación, la voz de Hinata crecía con cada palabra, sin el tartamudeo que a menudo la atormentaba. Fijando la mirada en Samui, sus ojos brillaban con determinación, como si lanzaran un desafío. Con aire indiferente, Samui no se molestó en mirar a Hinata. Sus palabras rezumaban desdén. Ah, Hinata Hyuga, dijo arrastrando las palabras, con una potente mezcla de burla y curiosidad, por cómo luchaste en la ronda preliminar, deduzco que nunca has matado a nadie. Su pregunta, aunque con un dejo de indagación, tenía un matiz de condescendencia, como si simplemente afirmara una verdad indiscutible, sin dejar lugar a dudas. El rostro de Hinata palideció como la nieve recién caída. Sus ojos, abiertos como platos, reflejaban una mezcla de sorpresa e incredulidad. Un jadeo agudo escapó de sus labios temblorosos, rompiendo el silencio que se cernía sobre el aire. Con la mirada fija en Samui, su ira ardía como un reguero de pólvora, alimentada por una frustración hirviente. Claro que no, la voz de Hinata rompió el silencio. Sus palabras estaban impregnadas de una determinación vehemente. No soy un monstruo. Su arrebato resonó en el aire. Sin embargo, su apasionada declaración no obtuvo el apoyo ni la comprensión esperados. En cambio, sus palabras fueron recibidas con miradas de desaprobación de quienes la rodeaban, con ojos cargados de juicio y desdén. El peso de la desaprobación colectiva la oprimió como una carga opresiva. Sin embargo, en medio de ese mar de miradas desdeñosas, había una figura que destacaba: Shino. Monstruo. Con un brillo travieso en los ojos, Samui soltó una risita contagiosa que resonó por el aire. Su diversión era evidente al lanzar una mirada juguetona a Hinata, quien no pudo evitar estremecerse y retroceder instintivamente, abrumada por la presencia de la exuberante Kumo Kunoichi. Cada centímetro de Samui irradiaba confianza, especialmente al avanzar con paso decidido hacia Hinata, intimidando aún más a la joven Hyuga. Samui no pudo resistir el impulso de burlarse de Hinata con una sonrisa pícara. Sus palabras burlonas destilaban desdén y la desafiaban. Dime, Hyuga, preguntó con un tono burlón, ¿por qué eres una kunoichi? El audaz comentario de Samui resonó en el aire, captando la atención de todos los genin que la oían. Hinata abrió y cerró la boca varias veces, buscando las palabras adecuadas. Miró a Naruto como si esperara que la apoyara, pero él simplemente se quedó allí, sin hacer nada. Es evidente que temes hacerle daño a alguien. Durante la ronda preliminar, casi le suplicaste a tu enemigo que se rindiera porque no querías matarlo, no querías ensuciarte las manos. Es admirable, pero una tontería. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que alguien se aproveche de tu debilidad y te mate? Preguntó Samui con un aire de burla burlona que subyacía en cada palabra que salía de sus labios. Su tono destilaba una mezcla venenosa de desdén y diversión, como si disfrutara pensando en lo que iba a decir a continuación. Dime, ¿te presentaste a este examen sabiendo que existía la posibilidad de convertirte en Chunin? ¿Sabes que a menudo envían a los Chunin en misiones individuales, sin refuerzos? El peso de las palabras cortantes de Samui flotaba en el aire, proyectando una sombra sobre la tez ya pálida de Hinata, haciendo que su delicada figura se estremeciera ligeramente con una mezcla de miedo e incertidumbre. Dijiste que quienes matan son monstruos, pero mira a tu alrededor. Con un tono gélido, las palabras de Samui cortaron el aire. Mientras su dedo acusador se extendía hacia la vasta extensión del estadio que los rodeaba, Hinata sintió un repentino escalofrío. Obedeciendo la orden de Samui, su mirada recorrió la majestuosidad de la arena, contemplando la multitud de chunins, honins y agentes Anbu que llenaban el estadio y a los kages sentados en el podio. En medio del mar de poderosos guerreros, la mirada de Hinata se fijó en la figura de Kurenai, absorta en una apasionada conversación con Asuma. Todas esas personas mataron a otras personas. Es parte de nuestra identidad como shinobi. Si alguien que mata es un monstruo, entonces todos somos monstruos. Pero déjame preguntarte algo. ¿Cómo crees que se construyó todo esto, Konoha y las demás aldeas? ¿Cómo crees que el clan Senju, el clan Hyuga y todos los demás clanes sobrevivieron lo suficiente como para no extinguirse como innumerables clanes?
Las palabras de Samui, como una ráfaga de viento helado en un gélido día de invierno, recorrieron a Hinata con una fuerza gélida que le quitó el calor de las mejillas, dejándolas pálidas como la nieve recién caída. Su respiración se aceleró, cada inhalación un jadeo desesperado por recuperar la compostura, mientras sus ojos reflejaban los tonos escarlata de un atardecer ardiente, bordeados por un delicado tinte carmesí. Mientras las emociones fluían como un mar turbulento, sus ojos se llenaron de una cascada de lágrimas brillantes. ¿Cómo crees que Konoha y otras aldeas lograron erigirse como las dueñas de sus respectivos territorios, como la principal estructura militar, si masacraron a otras aldeas más pequeñas con ejércitos más reducidos, como la aldea del río, cuyos clanes se negaron a unirse a Konoha? Lo que sucedió después fue que el segundo Hokage envió un ejército de 1000 para obligarlos a unirse. Quienes se negaron fueron masacrados como abejas, dijo Samui sin expresión alguna en el rostro. Hinata temblaba mientras jadeaba de asombro. Hinata no quería creer las palabras de Samui. Debían ser mentiras. Sabía cuál era el trabajo de un shinobi. Sabía que era brutal, pero no quería creer que la historia de Konoha fuera solo un río de sangre, que el segundo Hokage hubiera cometido cosas tan horrendas para asegurar que Konoha fuera la única estructura militar en el país del fuego. Naruto entendió la razón detrás de la decisión del segundo Hokage. Tener demasiadas estructuras militares en el país del fuego podría causar problemas en el futuro, y el más importante era el ingreso. Konoha habría querido ser la única aldea militar en el país del fuego para asegurar que todas las misiones fueran para ellos, para aumentar el dinero y la financiación, y tercera razón, cualquier linaje que tuvieran los clanes de la aldea del río pertenecería a Konoha si se unían. Este mundo está hecho de asesinos, así que mejor acostúmbrate a ellos. No hay nada de malo en no querer matar. Algunos incluso lo considerarían admirable, pero no puedes convertirte en un shinobi y esperar que todo sea color de rosa. Así que la próxima vez que luches, recuerda que la vacilación es la muerte en nuestro mundo. Si no luchas, morirás. Samui terminó su discurso, apartando la mirada y concentrándose en la arena. El silencio invadió el podio Genin, y nadie dijo nada. Shikamaru pareció estar de acuerdo con las palabras de Samui hasta cierto punto, mientras que Naruto asintió con total conformidad. Mientras los ojos de Hinata se llenaban de lágrimas, una sensación abrasadora la invadió, nublando su vista y cubriendo sus mejillas con un torrente de lágrimas. Ya no pudo contener su tristeza, y mientras sus sollozos resonaban en el aire, una caricia reconfortante aterrizó suavemente en su hombro tembloroso. Desesperada por encontrar consuelo, miró hacia arriba, anhelando encontrar a Naruto firmemente a su lado, listo para ofrecerle su apoyo incondicional. Sin embargo, para su decepción, no fue Naruto quien encontró su mirada, sino Shino, su presencia inesperada pero extrañamente reconfortante. Sigo pensando que eres una kunoichi increíble, sus palabras resonaron dentro de ella. Con un gesto de gratitud, Hinata asintió, con una leve sonrisa curvando sus labios, mientras le susurraba su más sincero agradecimiento a Shino. Gracias, Shino, murmuró. Neji observó el momento en que Lee desató todo su potencial al abrir la tercera puerta. El tono de piel, antes familiar, se había intensificado, exudando ahora una oscuridad cautivadora que parecía absorber la luz circundante. Sus pupilas habían desaparecido, reemplazadas por ojos tan puros e inmaculados como la nieve recién caída. Pero fue el etéreo halo verde que envolvía todo el cuerpo de Lee lo que realmente cautivó a todos. Brillaba con un brillo sobrenatural, latiendo con una energía que parecía brotar de lo más profundo de su ser. Las venas, antes ocultas bajo la superficie, ahora fluían con vibrante vitalidad, su prominencia acentuada por la pura intensidad de su nuevo poder. Con un grito triunfal de primer golpe. Resonando en el aire, la voz de Lee resonó al desaparecer de la vista, dejando a Neji desconcertado. La repentina desaparición de su oponente no hizo más que intensificar la ya alta tensión en la arena. Como un fantasma, Lee se materializó en diferentes lugares, su velocidad vertiginosa lo hacía prácticamente imperceptible a los ojos de Neji. El prodigio Hyuga escrutó desesperadamente su entorno, girando el cuello en todas direcciones, pero antes de que pudiera reaccionar, Lee se materializó a la derecha de Neji con un estallido de energía. Con una determinación inquebrantable, Lee desató un puñetazo devastador que impactó de lleno en la mejilla de Neji, destrozándole la nariz. La fuerza del golpe lanzó a Neji por los aires, con su cuerpo retorciéndose y contorsionándose en una danza caótica. Con asombrosa agilidad, Lee se impulsó por los aires. Mientras su cuerpo surcaba la atmósfera, una cascada de jadeos y susurros recorrió el estadio.
Para los espectadores, fascinados, la figura de Lee se convirtió en una mancha borrosa e indistinguible. De repente, se materializó justo frente a Neji, suspendido en el aire. Neji abrió los ojos de par en par, asombrado, apenas capaz de reaccionar a tiempo, e instintivamente lanzó un golpe de represalia. Pero antes de que su golpe pudiera impactar, Lee se desvaneció en el aire, dejando a Neji desconcertado y vulnerable, solo para reaparecer sin problemas debajo de él, listo para su siguiente movimiento. Con una determinación inquebrantable y un feroz grito de batalla que resonó por toda la arena, Lee desató su devastador segundo golpe. Una sinfonía de movimientos rápidos y precisión calculada se desató cuando sus pies impactaron en el estómago de Neji, causando un impacto resonante que reverberó en el aire. Neji dejó escapar un grito gutural de agonía. Sin embargo, el ataque de Lee no se detuvo allí. Como un huracán implacable, desató 3 golpes atronadores más sobre el pecho de Neji, cada uno intensificando la intensidad del choque. Lee se materializó ante su desorientado oponente, su puño arqueando el aire con una velocidad vertiginosa, dando en el blanco con una precisión infalible. El rostro de Neji absorbió la peor parte del golpe. Un chorro de sangre carmesí acompañó su descenso a la tierra. Lee aterrizó en el suelo mientras corría hacia Neji, quien, a pesar de la agonía abrasadora que lo recorría por completo, se puso de pie con determinación, eclipsando el tormento físico con su férrea determinación. Mientras la sangre le goteaba por la nariz, las orejas y la boca, la atención inquebrantable de Neji permaneció fija en el inminente ataque de Lee. Plenamente consciente del inminente choque, Neji ignoró el dolor, sabiendo que Lee pronto lo atacaría. El último ataque de su combo fue más lento que los demás. Si logro asestarle un buen golpe en el pecho, debería poder bloquear por completo el flujo de chakra de sus puertas internas, pensó Neji, mientras apretaba los dientes con fuerza, con la mirada fija en el ataque que provenía de su lado derecho. Con la velocidad del rayo, un potente puñetazo impactó el pecho de Neji, provocando una oleada de dolor que recorrió su cuerpo. Sin embargo, la implacable embestida de Lee no cesó, pues continuó lanzando ataques desde todas las direcciones imaginables, cada golpe infligiendo más agonía a Neji. A pesar del creciente dolor, Neji apretó los dientes y armó de determinación, negándose a ser derrotado. Con una patada rápida y contundente, Neji se vio obligado a caer al suelo, pero su espíritu indomable lo impulsó a ponerse de pie al instante. Inquebrantable, se preparó mientras Lee cargaba hacia él, ansioso por concluir su devastador combo. Los ojos de Neji se abrieron de par en par al ver que la velocidad de Lee había disminuido un poco, y para sorpresa de todos en el estadio, Neji se abalanzó hacia adelante con la palma de la mano hacia adelante, directo al pecho de Lee, donde se encontraba su primera puerta interior, que bloquearía automáticamente a todas las demás, ya que todas estaban conectadas. Conteniendo la respiración, la mirada de Neji permaneció fija en su palma extendida, acercándose cada vez más al pecho de Lee. Gano, pensó Neji. Sin embargo, justo cuando el triunfo estaba a su alcance, la mano de Lee sujetó firmemente la muñeca de Neji, deteniendo el movimiento de su palma. En ese momento, un silencio ensordecedor invadió el vasto estadio. Los ojos de Neji se abrieron de par en par, asombrados, fijos con inquebrantable intensidad en la mirada resuelta de Lee. Con una mirada feroz en sus ojos, la voz de Lee estalló como un volcán, llena de una mezcla de furia y determinación, al declarar con valentía: "No eres el único capaz de engañar a otro, Neji". En un instante, sus manos se cerraron sobre la muñeca de Neji como un torno, provocando una profunda inspiración y un gesto de dolor en el joven. Con una fuerza imparable, Lee lo impulsó hacia adelante. Y entonces, como un rayo de fuerza bruta, la pierna de Lee se abalanzó hacia adelante, asestando una formidable patada que impactó a Neji directamente en el brazo, provocando una onda expansiva de dolor cerca de su hombro. Los ojos de Neji se abrieron de par en par, llenos de incredulidad y un tormento agonizante, mientras una oleada de inmenso dolor lo recorría. Retrocediendo tambaleándose, sus pasos vacilaron en un débil intento de distanciarse de Lee, solo para sucumbir a la abrumadora agonía que lo asolaba. Cayendo de rodillas, su postura se desmoronó bajo el peso del sufrimiento, el brazo derecho de Neji colgaba sin vida, sin ningún movimiento voluntario. Un grito desgarrador escapó de sus labios, resonando en el aire, mientras se aferraba el brazo destrozado con la temblorosa mano izquierda, con el tormento grabado en su rostro angustiado. Justo cuando el árbitro creía que la pelea había terminado, para asombro general, con una descarga de adrenalina corriendo por sus venas, Lee usó su fuerza y lanzó a Neji por los aires con una feroz patada.
Mientras el público contenía la respiración, Lee rápidamente asestó un puñetazo devastador, enviando a Neji al suelo. El impacto fue demoledor, provocando que Neji se desplomara violentamente, con el cuerpo destrozado por la agonía. Incapaz de mantenerse en pie, Neji yacía despatarrado en el suelo, destrozado y maltrecho. Sin embargo, Lee no mostró piedad y se abalanzó sobre su oponente caído con la velocidad del rayo, asestando un golpe demoledor en el brazo izquierdo de Neji, ya destrozado. El grito desgarrador de angustia que escapó de los labios de Neji resonó por toda la arena, ahogado solo por los vívidos chorros de sangre carmesí que emanaban de sus extremidades destrozadas. Con asombrosa velocidad y agilidad, la mano de Lee se disparó, agarrando la túnica de Neji y levantándolo sin esfuerzo. Lee lanzó a su oponente hacia el cielo. Mientras Neji se elevaba por los aires, sus ojos se abrieron de par en par al ver a Lee, como un cometa surcando el cielo, saltar ante él con determinación inquebrantable. El impacto del puño de Lee contra el pecho de Neji resonó por la arena, rompiendo el silencio con un golpe sordo. Cuando la costilla de Neji se quebró bajo la fuerza, una cascada de sangre carmesí escapó de sus labios mientras Lee seguía atacando. Desde que te conocí, siempre me dijiste que estaba destinado a perder. Gritó Lee mientras golpeaba a Neji por todo el cuerpo sin parar. ¿Cómo estabas destinado a ganar? El destino ya te ha declarado vencedor. Gritó Lee con voz aún más aguda mientras seguía golpeando a Neji en el pecho y la cara. ¿Dónde está tu destino ahora, Neji? Gritó Lee con rabia mientras seguía golpeando el cuerpo de Neji. Dime. 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 Con una fuerza atronadora, desató una patada rápida y demoledora, impulsando a Neji en un devastador descenso hacia la tierra. El impacto fue tan poderoso que su cuerpo chocó contra el suelo, abriendo un pequeño cráter. Al asentarse el polvo y dispersarse la niebla, Neji yacía destrozado y mutilado, con sus extremidades destrozadas sobresaliendo grotescamente entre la carne desgarrada, mientras un charco helado de su propia sangre se filtraba en la tierra circundante, transformándola en un cuadro inquietante de carmesí y desesperación. Lee aterrizó en el lateral del muro antes de saltar hacia el cuerpo de Neji con la pierna, como un rayo, descendiendo con determinación inquebrantable, con su destino fijado en el pecho indefenso de Neji. Ganó. Un rugido triunfal escapó de los labios de Lee, reverberando en el aire al chocar sus pies, desatando una explosión cataclísmica que destrozó la tranquilidad del estadio. En un instante, un torbellino de humo y escombros envolvió el entorno como si un meteorito se hubiera estrellado en el corazón de la arena. Desde el estadio, la voz de Hinata resonó con una mezcla de miedo y conmoción, cortando el aire como una cuchilla afilada. Las lágrimas resbalaban por su rostro angustiado, brillando en la luz tenue, mientras Shino la sujetaba valientemente, su firme agarre en un intento inútil por contener su desesperado anhelo de alcanzar a Neji. Mientras tanto, en medio del caos y los gritos desgarradores, la voz de Hisashi resonaba con una potente mezcla de conmoción, dolor y culpa. Su angustiada súplica resonaba en la vasta extensión. Las manos temblorosas de Tenten se llevaron instintivamente a la boca, intentando desesperadamente reprimir sus propios gritos desgarradores mientras repetía el nombre de Neji en un coro de tristeza. En marcado contraste, Naruto permanecía inmóvil, con la mirada fija en el polvo que se arremolinaba y se asentaba gradualmente. Gui-sensei. Lee se quedó sin aliento al ver que la mano de Gui había impedido que sus pies golpearan el pecho de Neji. Sintió que el chakra de su puerta interior se desvanecía lentamente, y el aura verde que lo rodeaba se desvaneció mientras miraba a su sensei con total confusión. Con un tono inocente impregnado en su voz, Lee gritó, Gui-sensei. Sin embargo, su súplica cayó en oídos sordos, pues Gui, obstinadamente, desvió la mirada, ignorando deliberadamente a su dedicado estudiante. Gui soltó bruscamente la pierna de Lee, haciéndolo caer al suelo. El desconcierto nubló el rostro de Lee, dejándolo de pie con piernas temblorosas, consumido por la confusión. El implacable desgaste de la ardua batalla había cobrado su precio, mientras sus extremidades temblorosas luchaban por sostener su cuerpo exhausto. La mirada de Lee se posó en Neji, quien permanecía inmóvil en el suelo, con el pecho apenas alzado, pero todo su cuerpo estaba destrozado. El tiempo pareció detenerse mientras los shinobi médicos corrían hacia la desesperada ubicación de Neji, con sus ágiles manos listas para tejer intrincados jutsus curativos. En ese instante de infarto, los ojos de Lee se abrieron de par en par, reflejando la conmoción que lo invadió. Se fijaron en el río carmesí que fluía implacablemente del cuerpo destrozado de Neji.
El cuerpo de Lee retrocedió instintivamente, y su jadeo resonó por toda la arena al tambalearse hacia atrás, con la mirada fija en Neji. Al sentir el peso de la declaración del árbitro sobre la multitud, los ojos de Lee se convirtieron en un mar de emoción, brillando con lágrimas contenidas que amenazaban con desbordarse. La intensidad del momento era palpable mientras las palabras flotaban en el aire, resonando por todo el estadio. El ganador del primer combate, Rogue Lee. ¿Qué he hecho? Fin del capítulo, espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.